Hola, hola. El Señor les bendiga. Estamos en tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo, la pastora Sandra de Novoa. Dando gracias al Señor porque estás allí, porque nos sigues, porque estás en redes sociales, siguiendo la Casa del Dios Vivo a través de Facebook. Amén. Estamos en Instagram también. Y este día tenemos un programa extraordinario. Amén. Un programa con la continuidad de lo que fue compartir con dos damas que pertenecen a la Iglesia La Trinidad, llamada cariñosamente La Trini. Amén. Vamos a compartir con dos grandes amigas que el Señor me dio este año. Y usted puede decir, ¿cómo dos grandes amigas si la conocí hace poquito? Ese es el punto. Y vamos a ir a la palabra para entender lo que el Espíritu liga, no lo separa el hombre. Amén. Quiero que me acompañes. Confío que tengas tu Biblia ahí. Vamos a ir a Proverbios, a capítulo 17, versículo 17. Mira lo que dice. El amigo ama en todo tiempo y el hermano nace para el tiempo de la angustia. Claro, cuando estás angustiado está tu hermano a tu lado, no hay de otra. Pero el amigo está en todo tiempo. Amén. Y mira lo que declara ahí mismo en Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Hay amigos que solamente son amigos, pero hay amigos más unidos que un hermano. Y estas damas en eso se han transformado para mí. En amigas que son más unidas que una hermana. En el nombre de Jesús le doy la bienvenida a mi amada Vivita. Viviana, bienvenida, mi amor. El Señor te bendiga. Te va a presentar. Amén. Bienvenida al programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo. Y también está con nosotros nuestra querida Andrea. Amén. Bienvenida, tesoro. Amigas del alma, que el Señor nos regala, ¿no? Tomemos asiento. Vamos a desarrollar el programa y te damos la bienvenida a ti, confiando que tú también te has hecho amigo de este programa, que te has hecho amiga de la Casa del Dios Vivo. Si bien es cierto, nuestra congregación está un poquitito hacia la costa, estamos en la frontera entre Lo Prado y Cerro Navia, iniciando Cerro Navia. Amén. Henry Wallace con Washington. A la entradita de Henry Wallace tú te vas a encontrar con la Casa del Dios Vivo. Y estas damas pertenecen a la Iglesia La Trinidad. Amén. Exactamente. De Las Condes. Anglicana La Trinidad. Anglicana La Trinidad. De la Corporación del Anglicano. Claro que sí, más conocido como La Trini, ¿no? La Trini. Sí, ustedes son muy conocidas así. Ah, la Iglesia La Trini. Sí. Cuéntanos un poquito, Vivi, ¿cuál es tu trabajo en medio de la Iglesia La Trinidad, Anglicana de La Trinidad? Bueno, pastora, ahí Dios me llevó cuando eran mis niños chiquititos, ¿ya? Y yo empecé a servir sin conocer al Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ya? Porque, bueno, llegué con mi hijo Vicente, que tenía 2 años, y yo quería porque Dios me llevó por mis hijos. Ya, así fue tu llamado. Así fue mi llamado, sí. A los 37 años llegué a La Trini con mis hijos y el menor era Vicente. Tengo 3 hijos, la Camila, una enfermera, y Daniela, una misionera, ¿ya? Y él era chiquitito y bueno, con dolor me llevó el Señor a La Trini y para mí Dios era para mis hijos. Entonces ahí comenzó todo para estar con mi hijo, con Vicente, en el Club de Jesús, ¿ya? Y él no quería estar solo. Entonces tuve que estar con él hasta los 4 o 6 años. Todos los domingos yo iba con ellos, pero yo tenía que estar con mi hijo porque era muy regalón. Y bueno, y Dios puso muy fuerte en mí que tenía que criar a mis hijos en el alero de Dios. Y así partió el ministerio con los niños. Desde chica el Señor puso en mí amor por los niños, por las guaguas. Me encantaba. Bueno, y así partió para que mi hijo, porque yo sabía que cuando estuviese más grande, pudiera él participar solito. Después yo iba a ir a la congregación a alimentarme. Pero en medio de todo este tiempo conocí al Señor con los niños. El Señor me hablaba a través de los niños, de las profesoras. Ahí creció ese amor y conocí a Jesús. ¡Wow! Tremendo. Sí, pues. Tremendo. Damos gracias al Señor por tu vida. Amén, amén. ¿Por qué leí la palabra? Porque
voy a ser reiterativa, en el programa anterior estuvo aquí Mari, ya con la Pau, con Paolita. Por supuesto. Y bueno, compartíamos la importancia de la oración, que nosotras todo partió por una invitación a orar, y esa oración se fue transformando en un compartir de la palabra, y se nos fue yendo la mañana, ¿no, Andrea? Así es. Entonces queremos conocer también a Andrea. Cuéntanos, Andreita, ¿cómo llegaste a la Iglesia Anglicana de la Trinidad? El Señor me llevó a la iglesia de la Trinidad. La Trinidad. Él me llevó. Sí, yo tengo una historia de haber crecido en el Evangelio con mi abuelita. ¿Ya? Ella fue la que partió en la familia yendo a una iglesia evangélica. Ella era católica y después de un accidente que tuve yo, doméstico, ella vio el poder de Dios. Wow. Conoció el poder de Dios. Lo el vio actuar en tu vida. Lo vio actuar en mi vida. Yo me estaba muriendo y ella oró, le pidió a una persona que orara, a una abuelita de Ya. una iglesia, que oraba por los niños y oraba con la ropita de los niños. Y vio el milagro de sanidad, de volverme prácticamente a la vida. Fue Impresionante. tan impactante para ella que ella comienza a congregarse, comienza a ir a la iglesia. Y fue una mujer, ha sido una mujer fervorosa en servir al Señor, con un corazón entregado al Señor, una vida difícil, pero entregada al Señor. Yo vi eso, crecí viendo eso, acompañándola a la iglesia, acompañándola en oración, acompañándola a vigilias, acompañándola en giras, acompañándola hasta los 10 años aproximadamente. Después yo me alejo de los caminos del Señor, hasta los 30 años, que fue cuando me caso. Y mi esposo también venía de haber estado en el mundo, siendo hijo de pastores. También nos encontramos y nos casamos. Y cuando yo quedé embarazada de mi Clemente, de mi hijo que ahora tiene 14 años, Oh. el Señor me llama. El Señor me dice lo mismo que le dijo a la Vivita: tú tienes que criar a tus hijos bajo el alero mío. No puedes criar sola. El Señor siempre reclama la herencia. El Salmo 127 lo declara, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Amén. ¿Escuchaste? Amén. Tú que estás allí con Amén. nosotros, detrás de cámara, son la herencia de Él. Exactamente. Amén. Y cuán importante es entender eso, ¿no? Cuán importante es ser sensible a la voz. Cuando el Espíritu Santo nos dice, cría a tus hijos bajo mi alero. Amén. ¿Por qué? Porque Dios reclama a sus hijos. Amén. La paternidad. La paternidad la patentó el Padre Celestial, ¿no? El anciano de días. Me gloria encanta a Dios. cuando Daniel se expresa así de él. El anciano de días, ¿verdad? Que se despoja como padre de su Hijo, Jesucristo, quien derrama la vida en un madero para rescatarnos a nosotros y volvernos al diseño original, Correcto. ¿verdad? Literalmente a la paternidad, al Abba. Amén. Abba. ¿Cuál es tu trabajo en medio de la Iglesia Anglicana La Trinidad? Bueno, yo llego embarazada de Clemente con 6 meses de embarazo. ¿Ya? Y cuando llegamos a la Trini, el Señor me lleva a esa iglesia. Yo no la conocía. Yo busqué en internet un lugar donde congregarme. Wow. Y llego y cuando llego a la iglesia de la Trinidad, Clemente saltaba en mi guata. Y yo lloraba. Solo yo lloraba. No entendía por qué lloraba. Eso me pasó 3 veces más cuando fui. Después nació mi Cleme y era guaguita, entonces no podíamos estar con él en el culto porque lloraba, estaba inquieto, y en la Trini había una sala para guaguitas, donde los papás podíamos ir a quedarnos con nuestras guaguitas, y había un audio que nos iba relatando el culto que estaba dentro de la iglesia. Eso hay que imitarlo. Glorioso. Y ahí estuve un tiempo hasta que me encontré con la Vivita, que era quien coordinaba todo esto. Entonces ella me dice, ¿es posible que tú puedas venir un poquito antes y arreglas la sala de las guaguitas para tu hijo y para las otras mamás que vienen? Yo, sí, puedo. Entonces empezamos a llegar un poquito más temprano, a tener un vínculo muy cercano con la Vivi, porque la Vivi es muy maternal. Sí. Entonces yo encontré en ella Doy fe. una mamá. Ella era una Amén. mamá y yo me sentía muy sola en mi rol de mamá. Mi familia estaba en el sur, yo estaba sola acá con mi esposo, con mi guaguita. Entonces ella fue
una mamá muy acogedora, siempre ella muy acogedora, siempre llamando a más, a ir por más. Entonces nos quedamos ahí en la sala de las guaguitas, luego mi Cleme creció, me quedé embarazada de mi otra hija, de la Emi, que ahora tiene 11, y ya había más áreas en donde podía servir. Yo soy educadora diferencial de profesión, entonces esto de hacer clases se me hacía fácil, y la Vivita ahí nos invita con mi esposo a pasar al otro nivel que venía después de la sala de guaguas, que era el Club de Jesús, el nivel de los descubridores. Entonces con mi esposo partimos ahí en el Club de Jesús con los más pequeñitos, que son mi pasión, y ahí él empezó a trabajar en el propósito, en entender el propósito que él tenía en mi vida. Esta combinación perfecta de la maternidad, que es mi deleite, y servirlo a él. Amén. Y entregarle esto a los niños. Qué hermoso. Saben que yo siento la presencia del Señor en este minuto. Confiamos que traspase las cámaras, ¿no? Amén. Porque cuán hermoso es criarlos en Cristo. Amén. Yo tengo 4 hijas, ¿ya? Priscila, Kate, Keila, Clayton. Tengo un nieto, Maximiliano. Tengo 2 nietas, Kiara y Angelina. Y tuve el privilegio de criar a Maximiliano para que Keila sacara la educación superior y todo el tema. Entonces, criarlo con la palabra los marca. Es impresionante. Siempre recuerdo una instancia donde Maximiliano era muy regalón. Entonces tuvimos que colocarlo en un colegio de lenguaje, un año antes. Y recuerdo que un día lo voy a buscar y él estaba indignado, pero indignado. Y me dice, mami, tiene que leerle el libro a un compañerito que le había pegado a él. Entonces se acerca la tía Michelle y me dice, él ha estado esperándola a usted y dice que usted le tiene que leer el libro. ¿Cuál libro? Me dice. La Biblia, le digo yo. Y me dice la tía Michelle, ¿usted le lee la Biblia? Sí. No voy a decir el nombre del niño, obviamente. Y él se me acerca a mi nieto y me dice, mami, pero léaselo ahora, ahora, se lo tiene que leer. Le dije, mi amor, no puedo pasar a llevar a la mamá de él. Tranquilo, hay que esperar un poco. Pero siempre me quedó eso acá. Él era pequeñito, estamos hablando que Maximiliano tenía 3 añitos. Pero él tenía claro que el libro te cambia. Amén. 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 De todas maneras. ¿Se dan cuenta? Sí, yo me acuerdo de lo que estás Te escucho, contando. Vivi. Me acuerdo de mi nieto. ¿Ya? Es el hijo de la misionera, que es Daniela. Y bueno, como misioneros están en la obra allá en Perú. Wow. Perú, en la selva Ya. de Iquitos, se llama donde están viviendo. Y bueno, y mi hijo fue criado bajo la palabra, la Biblia, películas. Las películas cristianas, ¿ya? Ay, sí, y hay tanto ahora para eso, para se educar. sabe toda la Biblia. Es impresionante que cómo reciben, son como esponjas los niños. Sí. Es tan increíble, tan increíble. Vino una vez, te voy a contar una anécdota, que Por vino favor. una de las veces que vienen a Chile a regalonearse, a empaparse de la recibir familia, de la familia. energía, ¿verdad? Exactamente, de la familia. Bueno, y yo con mi nieto, Dios ha puesto ese como abuela, es ser abuela presente, ya ser abuela presente, que los niños conozcan ese amor de abuelo, ¿ya? Bueno, Amén. y estaba con mi nieto, fuimos paseando por todas partes, donde nosotros íbamos, y a quien fuese, Andrés, se llama mi nieto, en este momento tiene 7 años, le empieza a decir a las personas que pasan, Jesús murió en la cruz, a todos, a los basureros, a los niños que estaban ahí. Por donde íbamos, él decía, Jesús murió en la cruz. Y yo decía, ¿qué onda? ¿De dónde sale eso? Y tenía 2 años tal vez, 3 años, una cosa así. Y él salía y hablaba de Jesús, se ponía en una plataforma ahí en los Cobres de Vitacura, porque ahí vivo, y hablaba de Jesús en esa plataforma. De como 3 años más o menos tenía.
te das cuenta cómo desde chiquitito he empapado y he impactado por el nombre de Jesús, ya, por las películas. Y eso marca mucho. Cuando un niño habla de Jesús, impacta los corazones de los adultos. Así como dice en el Salmo 8, creo, donde los niños que maman, los niños, derribaste todas las fortalezas. Amén. Y eso es el que a mí me ha impactado, porque así lo he sentido yo en mi corazón. Yo conocía a Jesús por medio de los niños, de los jóvenes, que me impactaba, cómo oraban, cómo hablaban y decían el nombre de Jesús. Ahí el Señor ahí ministraba mi corazón y me enamoró. Gloria a Dios, qué linda palabra, me enamoró. Amén. Amén. ¿Cuántos pequeños tienes tú, mi amor? Yo tengo 3. Wow. Clemente, que en un mes más cumple 14. ¿Ya? La Emi, que tiene 11, cumple 12 en septiembre. Y mi María Gracia, que tiene 7 años. Ella es la profeta. Ella es la profeta. Ella es la profeta. ¿Sabías tú que un niño de 7 años puede tener una comunión íntima con Dios? Si nosotros vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, vemos a una mujer atribulada, Ana, ¿no? Que era atormentada por Penina, la esposa también de su esposo Elcana. Pero vemos que Dios responde a la oración de Ana y le entrega a un niño que se transforma en el profeta Samuel. ¿Cuán importante es criar a los niños bajo el alero de la palabra, en el tabernáculo de reunión? A nosotros nos pasaba que yo me postro cabeza al suelo para orar, y mi nieto, cuando lloraba, se postraba cabeza al suelo para llorar. Y mi hija me decía, ¿por qué hace eso, mamá? Es como que si yo fuera la peor madre del mundo. Y le decía, hija, no, es que está adorando. Él está llorando porque tiene rabia, pero él no se da cuenta que está adorando. Entonces, suena cómico, ¿no? Suena muy divertido, pero mira, te queremos impartir esto, ¿no? ¿Por qué nosotros nos reunimos en este programa? ¿Por qué el Señor soltó este programa? Porque el Señor lo que quiere es derribar paredes que separan la iglesia. Amén. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque es lo que el Espíritu Santo ministra a mi corazón. Basta de paredes, porque nosotros podemos enriquecernos. Una congregación puede enriquecer a la otra. Esta mañana me levanté obviamente en la madrugada. Levántate en la madrugadora, por favor. Y el Espíritu Santo me decía, la iglesia, quiero que tú la veas así. Como yo tenía mi pueblo de Israel, tribus, de la misma manera es la iglesia. Cada congregación es parte de una de las tribus de Israel. Amén. Entonces, yo los unificaba en el tabernáculo de reunión, cuando él hacía asamblea. Entonces el Espíritu Santo me llevaba al libro de Éxodo mentalmente y me mostraba que él reunía a las tribus y que de las tribus tomaba a los príncipes y que a través de los príncipes él ministraba sus ordenanzas a través de Moisés y Aarón. Y los príncipes las tenían que ministrar a cada tribu, a sus pueblos, ¿verdad? Cada tribu no podía mezclarse con otra tribu. Entonces, el Espíritu Santo ve la iglesia literalmente sin barreras, Amén. sin letreros, porque para él somos tribus, Amén. que nos tenemos que retroalimentar. Amén. Y cuán importante es comenzar con los pequeñitos. Como declara el libro de Joel, de los niños de pecho De pecho. se funda la fortaleza. Amén. Entonces, cuando un niño es criado bajo el alero de la Escritura, tú estás levantando una fortaleza espiritual. Y ese chico es marcado. Y Dios los marca, los esconde. Aquí la semana pasada hubo un profeta. Y esto para la gloria de Dios. Había un niño aquí presente. Y Dios le dijo a ese niño, tú me buscas, tú lees, sigue haciéndolo, porque te voy a esconder hasta los 18 años. Y a los 18 años de edad te voy a sacar a la luz. Pero hoy te escondo en mi presencia. Mamá, papá, tío, tía que nos escucha, madre adolescente, madre soltera, padre separado, da lo mismo. Dios no ve tu condición, Dios quiere tu corazón. Amén. Y si tú crías a tus hijos bajo el alero de la palabra de Dios, tú estás criando tesoros espirituales que son vasijas que están llenas de oro. Amén. Imagínate, Amén. tu hija es misionera, tu yerno es misionero, tu nieto es un misionero. No, desde chico. Literal. Desde chico, cuando escuché eso, que gritaba, Jesús murió en la cruz, y hablaba desde... o sea, de todas maneras,
tiene el don evangelístico Claro, ya está. y pastor. Sí. También pastor. Bueno, mi hija los lleva a todas partes, a distintas partes para hablar de Jesús. Entonces, imagínate, criado bajo ese concepto, ese techo, y como dices tú, me hace mucho sentir de que Dios los esconde. Amén. Ya, Dios los esconde. También mi hijo menor, que ya es un adulto ya, también lo veo así. También lo esconde y Dios los lleva, los levanta, Dios lo pone delante de la congregación, pero es Dios, no somos nosotros, es el Señor que los levanta de acuerdo a los planes que Él tiene, ¿te fijas? Claro, porque Él va forjando. Exactamente. Tenemos un hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, que literalmente es el carpintero, ¿no? Amén. Él da golpes, pasa la escofina. ¡Oh, Dios! ¿Cómo duele? ¿Verdad? Él nos pasa el cepillo. Y Él va sacando todo lo que tiene que ver con la carnalidad, el polvillo. Él saca el polvo, Amén. porque de eso se alimenta Satanás, ¿sabías? Escrito está, ¿no? Génesis capítulo 3 declara, cuando el Señor da sentencia al hombre porque comió el fruto prohibido, y le da la sentencia a la mujer de los dolores de parto, que por Dios que duele parir. Amén. Eso las tres lo sabemos. Pero vamos más profundo. ¿Qué le dijo a Satanás? Literal le dice así, que es maldecida, la serpiente antigua, la maldice y le dice, sobre tu polvo andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos que enseñarle a nuestros pequeños que no pueden ser polvo, que deben ser espirituales, desarrollar la vida del espíritu desde pequeñito. Entonces, así no alimentan a Satanás y por ende son felices. Crecen en un marco de felicidad. Correcto. Sí. Bueno, con respecto a eso que tú vienes, el Señor me muestra. Dale. Bueno, Dios nos puso a mí con la Mari, ya en la semana pasada estuvo, y bueno, entre las dos Dios nos llamó para levantar, o sea, ya estaba el Club de Jesús en la Trini, le decimos, no escuela militar, ¿cómo se llama? No es la escuela dominical, sino Club de Jesús. Por tanto, y Dios nos llamó para servir a los niños, para Amén. mostrar el amor de Jesús, para que lo conozcan desde chico, cuán amor hay en el Padre que es derramado en los niños. ¿Ya? Nosotros jugamos con los niños, hacemos nuestro Club de Jesús, empieza con juego, con alabanza y palabra. ¿Ya? Entonces, los niños son criados de esa forma y vemos la mano de Dios que cada domingo los niños, me da risa porque los niños le dicen a los papás, yo quiero ir al Club de Jesús. Los niños llevan a sus padres. Gloria a Dios. ¿Ya? Y en base a eso, nosotros servimos a los niños, trabajamos en el Ministerio de Niños, pero además Dios nos agrandó la carpa con respecto a trabajar con los papás. A trabajar con las papás. Bueno, y Andreita es parte de ese ministerio de trabajar con papás, de enseñarle a los papás el rol que tienen, el precioso rol que tienen, porque los hijos son prestados, Amén. ¿no es cierto? Entonces, cómo tienen que ayudar y educar a los hijos conociendo a Jesús para que el Señor guíe los pasos de los niños, ¿me entiendes? Pero lo importante es esta escuela de padres, que en ahora el mundo que estamos viviendo, vemos cosas bien complicadas, bien difíciles, dolorosas en los padres, que los padres se preocupan de la parte material, económica, profesional tal vez, pero lo más importante, y eso queremos despertar a los padres, que los niños van a ser levantados y van a ser para ir a grandes partes, no por su profesión, sino que teniendo a Jesús en sus corazones. Aleluya. Esa es la manera, ¿ya? En el cual los niños se sienten amados, ¿ya? Los niños se sienten queridos y así ellos van a brillar, porque eso es lo que quiere el Señor, que brillen para que lleven la luz de Jesús, ¿me entiende?
Así que Es glorioso lo que estás diciendo. Y mira, pucha, necesitamos 2 horas de programa. Otra vez lo digo. Pero de verdad, qué glorioso es entenderlo. Qué glorioso es entender Amén. que no es lo que le das, es cuánto tiempo le dedicas a él. Amén. ¿Estás Eso. dispuesto a mirarlo a los ojos a tu hijo? ¿Estás dispuesto a leer a tu hijo? Porque los niños son igual que un libro. A veces los niños tienen una tapa dura, como esta Biblia. Pero ¿sabías tú que la Biblia tapa dura se destroza rápidamente? No así la tapa blanda. Entonces, cuando un niño aparentemente es duro, es más frágil que el que se mueve, que el que es moldeable, Amén. que aquel que es como una Biblia que tiene la tapa de semicuero y los que tienen más plata de cuero, ¿ya? Pero los niños son libros, ¿no, Andreita? Así es. Impactaste la vida de Keila, te lo digo. Porque mi nieto Maximiliano vivió el encuentro, fue invitado por ustedes. Mi hija va a estar eternamente agradecida porque ella me decía que tu vida la impactó, la enseñanza que el Espíritu Santo ministró a través de ti y de tu marido. Y ella me decía que Axel, mi yerno, lloraba y que ella estaba, cálmate. Y le pasaba servilleta, cálmate, tranquilo, Axel. Y él lloraba, lloraba, porque todo lo que se ministró, literalmente, te forja para ser un padre lleno de amor. Háblanos de eso, André. Esto es muy hermoso y me emociona decirlo y escuchar lo que tú me transmites, porque de verdad que es el Espíritu Santo, Amén. es el Señor mismo gritándonos a los Aleluya. papás, gritándonos, queriendo remecernos, para que podamos entender la dimensión de la guerra que están viviendo nuestros hijos. Oh, gloria a Dios, sí, Ellos viven una guerra a diario. Amén. sí. Y este ministerio parte precisamente cuando estábamos en pandemia y participábamos de todas estas de charlas y de cursos que hablaban acerca de las leyes que venían a atentar contra nuestros niños, la ESI principalmente. Y fue tan tremendo el impacto que esto tuvo, que era, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos. Perfecto, guárdamelo ahí porque viene un Quietos. corte musical Eso. y quiero que te explayes después. Amén. Amén. Vamos a cortar. No te vayas, por favor, quédate ahí. Ya en los comentarios para que tú nos propongas temas. Vamos al corte musical. Qué tremendo. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará,
sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla, Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. Oh, el que cuida de mí. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí, el que cuida de mí, el que no duerme ni se adormece, es el Señor, el que cuida de mí. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, Minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Estamos de vuelta, estamos compartiendo algo muy importante, cómo
un niño puede literalmente ser llevado al jardín. Todo partió en un jardín, el jardín de Edén, el jardín del Edén. Entonces declara la palabra en Génesis que el Padre Eterno crea un jardín en medio de Edén. Y las familias deben ser ese jardín. ¿Cuánta presión viven los pequeños? Y no estamos hablando de adolescentes, que fue lo que hablamos con Mari, ¿verdad? Y con Pao, que arrancamos, el Espíritu Santo arrancó con la hija mayor de Pao, ¿no? De Paolita. ¿Cómo nosotros podemos literalmente llevar a los niños al Edén? Desde que son bebés, desde la cuna, ¿no? Vientre. Desde el vientre, porque todo arranca ahí. Y tú estabas compartiendo, mi querida André, estabas hablando todo lo que tiene que ver cómo estaban haciendo agua todas las familias a nivel global. ¿Cuántos suicidios? Padres que mataron sus familias completas porque no fueron capaces. No soportaron la presión de tener que estar con la esposa y con los hijos 24/7. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Nosotros como familia sabíamos que solos no íbamos a poder. Aleluya. Que en nuestras fuerzas esto era demasiado fuerte, demasiado difícil. 3 niños, uno de 8 en ese momento, la Emi que tenía 7 y la chiquitita, la María Gracia, tenía 3. Entonces era muy demandante, mi esposo trabajaba, yo trabajaba, bueno. Entonces el Señor nos unió mucho, Él como centro, pero en conjunto con esto empiezan, además, como ya se masifica todo esto de las reuniones online, cursos online, seminarios online, empezamos como Ministerio de Niños, Claro. a participar de reuniones y charlas en torno a las leyes que se estaban horneando en el Congreso principalmente, la ESI en particular. Y empezamos a sentir la amenaza, estábamos resguardados en ese momento, pero empezamos a ver las amenazas a las cuales los niños estaban siendo expuestos una vez que saliéramos. Wow. Entonces empezó un arder en el corazón de algo hay que hacer. Nuestros niños están en desprotección si nosotros no ponemos al Señor en el centro. No podemos llenarnos de temor, porque eso es lo que nos estaba pasando. Estábamos atemorizados por lo que estaba pasando afuera y por lo que venía. Pero el Señor nos dice, no temas, confía, no temas, confía. Y surge este remesón de confía, pero acciona, accionen. Claro, porque tú puedes tener una profecía, que era lo que hablábamos hace ya 2 semanas atrás, con el profeta Manuel de la Torre, pero caminas en la profecía, Exactamente. comienzas a accionar para que la profecía venga a cumplimiento. Exactamente. Entonces eso pasó. El Señor fue muy claro. Ustedes se disponen, yo hago. No teníamos nada. O sea, en mente, claro, ideas, sí. No había mucho en concreto. Pero el Señor dijo, yo hago. Y Él hizo. Él direccionó todo. Puso los cursos, los talleres, las personas, dispuso corazones. Y pudimos partir con este tiempo, escuela para los papás. Talleres. Que era ahí donde había que apuntar. O sea, los padres teníamos Formar que padres para instruirnos. tener hijos en Cristo. Exacto, era eso. El Señor fue muy claro. Muchos padres van a llegar a mis pies por amor a sus hijos. Wow. Por amor a sus hijos. Y así fue. Muchos padres llegaron por amor a sus hijos, sin saber, con este discurso de, pero es que a nadie se le enseña a ser padre, no tenemos herramientas, no sabemos cómo hacerlo. Típica. Pero el Señor nos dijo, aquí está, en mi palabra, es esto. Amén, es aleluya. mi palabra. Sí, qué importante. Esto es lo que ustedes tienen que transmitir. Yo los instruyo para que ustedes instruyan a sus hijos como dice la palabra. Tenemos que instruirlos. Las necesidades que ellos tienen no son necesidades solo de las necesidades básicas de alimentación, de educación, de vestuario, de salud, que es la tendencia que tenemos los papás de preocuparnos de esto en primer lugar. Ellos tienen necesidades de ser guiados a los pies de su papá. Aleluya. Sí, Señor. Eso es.
Restaurar niños. la paternidad Restaurar celestial la paternidad. en un corazón hambriento. Amén. Y Es que eso. sea Dios quien Es llevarlos de dirige- vuelta al llevarlos, huerto. Llevarlos. Sí. Dirigirlos a los pies del Señor. Claro ellos que sí. crezcan. Y que sus padres aprendan a ser papás también. Porque necesitamos ese aprendizaje. Pero, como decía Mari en la reunión anterior, Él nos va capacitando y quiere que nosotros tengamos esa paternidad que Dios tiene con nosotros. Que podamos ejercer esa, pero que la aprendamos. Porque habitualmente los papás y las mamás sobre todo nos exigimos tanto y nos culpamos porque hay cosas que no hacemos bien, que no podemos, lugares donde no llegamos. Pero es el Espíritu Santo siempre, es Él todo el tiempo, animándonos, enseñándonos, nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador y como mamás tenemos un ayudador. Es Él. Qué Y eso es lo que importante. tenemos que transmitir. Y eso es lo que el Señor ha sido tan enfático. Y que lo hemos podido transmitir tanto en el N, como tú lo decías, que recibió tu hija, tu nieto, Mi yerno. en tu yerno, en Dejando Huellas, que es el otro programa que tenemos en el ministerio. En todo lugar el Señor es lo mismo. Es Y el cuán mismo importante mensaje. es que nosotros como congregaciones nos abramos, porque podemos nutrirnos de otra. Exacto. Por ejemplo, a mí el Señor me dio estas amigas. No las busqué, el Señor me las dio. Yo oré Amén. y mi vida es así. Toda necesidad la llevo a la rodilla. Toda necesidad. Y tenemos que partir con los pequeños, con las necesidades emocionales. Porque los niños son muy emocionales. Un día vi un reel que me quedé, pero espantada. Una chica en un supermercado en Estados Unidos, en un Walmart, que acá le decimos líder. Esta niñita tenía alrededor de 11 años y resulta que muestran las cámaras que la niña le pidió algo a los padres y los padres le dijeron no. Y ella va pasando por los mostradores y empieza a botar toda la mercadería con un desafío y un desparpajo que tú ves ahí una futura delincuente. Literal. Tal cual. ¿Y por qué? De hecho, hay un libro, no recuerdo el autor en este momento, lo voy a buscar y lo voy a traer para el próximo programa, me comprometo, que dice ¿Cómo criar hijos delincuentes? ¿Conoces ese título? El título lo conozco. Sí. ¿Y cómo crías tú un hijo delincuente? Sin normas, Amén. sin Yes. reglas, sin disciplina. ¿Cuán importante es cuando un pequeñito hace un berrinche? Ponerte a su nivel. A mí me pasó en pleno paseo de Estación Central, cuando se podía caminar en Estación Central. Mi nieto va a cumplir 12 años, te estoy hablando, ¿hace cuánto? ¿10 años atrás? Más o menos. Ahora no puedes andar ahí. No, no, no. Amén. Por salud mental y física. ¿Ya? Pero recuerdo que le compré con 200 pesos esas pelotitas saltarinas y él iba feliz con su pelotita, tenía casi 2 años, Aarón, y de repente ve las más grandes y bota la pequeña y yo no tenía más dinero, siendo muy honesta. Entonces él bota la pequeña y me empieza a hacer un berrinche porque él quería la grande. Y yo le dije no. Y Clayton, que andaba conmigo, toma la pelotita y se la entrega a Aarón y él la tira lejos. Y él se sentó en el suelo. ¿Trágame tierra? No, no trágame tierra. Me senté en el suelo. Al frente del reloj de la estación central, a la salida del metro. Entonces la gente me miraba y veían a este niñito que lloraba desconsoladamente y yo le decía, no te voy a comprar la otra. Confórmate con la que ya te compré. ¿Yo qué? No. Mira, sinceramente me tomó más o menos 30 minutos. Y fija mirándolo a él. Pasaba gente y de repente me percaté que había una pareja ahí de pololos y ellos estaban pendientes de toda la situación. No sé de qué minuto ellos estaban mirando la situación, pero el joven le decía a ella, mira cómo ella lo hace. Hasta que el Aarón se fue calmando, pero la respuesta fue siempre no. Confórmate con lo que te compré. Párate y vámonos. Y en un momento él me desafía y me dice, no. Yo le dije, ¿tú estás pasando la vergüenza? No, yo. Y me quedé ahí. Después me puse en cuclillas.
Y él miró a su alrededor, tenía menos de 2 años. Se pone de pie. Vámonos, mami. Y me da la manito. Y le pasé la pelota. ¿Te quedó claro, Aarón? Sí. Y nos fuimos. ¿Sabes qué? Es tan importante lo que tú dices porque uno puede poner esos límites y actuar de esa forma en la medida que tienes un equilibrio entre el amor que entregas y la disciplina que ejecutas. Y eso te lo da la palabra. Y eso te lo da la palabra. Tienes que tener esta mezcla. Amén. Hay que hacerlo. Tienes que Porque tener esas 2 herramientas. tienes que tener esas herramientas. Firmeza con amor. Amén. Tiene que haber firmeza. Sin golpes, sin descalificación, Tiene mostrando que a haber. Cristo. Entonces, eso es lo que, lo que hemos querido transmitirle a los papás. Porque no es fácil. Es desgastante. Sí. Nadie quiere sentarse media hora en el piso. Menos hoy que es Menos hoy. expreso. Entonces, es muy fácil dar. Entonces, ¿cómo desarrollamos voluntad? Que entendamos qué es lo que es criar. Desarrollar virtud. Desarrollar virtud. Amo esa Amén. palabra. Sí. Son virtudes. ¿Sí o no, Vivi? Sí, de todas maneras. Y que quisiera agregar algo que Dale. me viene a la mente, que en este tiempo, el enemigo ha puesto temor a los padres. Sí. ¿No es cierto? Temor a los padres. Los padres le tienen miedo a sus hijos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, no obligo a mis hijos a entrar al club de Jesús? Entonces, ellos son mandados por los hijos. Los hijos, ¿no es Gobiernan. cierto? Gobiernan, manipulan. ¿Me entiendes? Son Entonces, expertos. expertos. ¿Y cuántas veces yo he visto cuando los padres sí obligan? Porque también hay un reel que decía así, los niños cuando no son gobernados por los padres, o sea, mandados por los padres, los niños, pero el mundo sí los va a gobernar. ¿Me entiendes? Porque eso lo hace, ¿me entiendes? La vida, el mundo los lleva lejos de Dios, lejos del Señor. Y los papás no hacen nada, ¿me entiendes? O sea, todo para lo que el niño quiere, ¿me entiendes? Pero si nosotros no tenemos ese temor porque sabemos lo que Dios pone en nuestros corazones, que somos padres, tenemos la autoridad de Dios para criar, porque eso es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces criamos al niño porque sabemos que le conviene. Yo siempre les digo, tu hijo no sabe lo que le conviene, Aleluya. pero tú sí, tú como papá sabes, por lo tanto el niño te va a obedecer. Pero el niño se da cuenta, porque los niños no son tontos, ¿no es cierto? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Yo recuerdo, tengo muy palpante con Aarón, porque Aarón, cuando, por ejemplo, no quería comerse, habían comidas que se las devoraba y otras que era un triunfo. Entonces yo le decía, no nos vamos a parar de la mesa hasta que te comas todo. Tú le ponías papas fritas, pero tú le ponías legumbres. No, mi amor. Las legumbres son más sanas que las papas fritas. La papa frita es comida que te va a inflar. Así le explicaba cuando él era pequeño. Que te va a inflar, pero no te va a alimentar. Y para que tú crezcas fuerte y tú puedas ser un protector el día de mañana, tú tienes que literalmente comer legumbres. No quiero. 7 años. No quiero. Al sofá. Yo tengo el sofá que él, ya el sofá se fue, pero yo tenía el sofá que él le decía el sofá de la disciplina. Entonces cuando nos íbamos a sentar todo en el living, él evitaba ese sofá. Porque yo lo sentaba en el sofá y yo le decía, medita, 30 minutos. Con reloj en mano. Claro. Pues ya tenía 7 años, ya más o menos sabía ver la hora. Y él meditaba. Y yo iba, le leía una palabra, obviamente. Y en esa palabra él tenía que meditar. ¿Cuál es la palabra? Sencillo. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 3. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, apréndelo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, si tú no me honras a mí, que yo soy la mami, que soy la mamá de tu mamá, tú tienes que honrar mis canas, Aarón. Porque si tú no honras mis canas, te va a ir como el forro. Perdón el término, no se me escandalice, pero soy bastante autóctona, ¿ya? Pero si tú no le hablas claramente a un niño, a la luz de la Escritura, este niño se te sube a la cabeza y se toma el mando. Entonces mi nieto me tomaba atención. Yo le decía, ¿quieres que te vaya bien?
¿O quieres que llame a tu amiga íntima? ¿Sabes quién es la amiga íntima? La vara. No quiero amiga íntima, mami. Voy a meditar. Voy a meditar. Amén. Y él meditaba. Y de repente me decía, ya medité, espérame un poco. Entonces yo dilataba el sentarme con él. ¿Y por qué dilataba el ir a sentarme con él? Para que él desarrollara paciencia. Entonces yo me ponía a hacer otra cosa, a veces estaba jardineando, otra vez echando ropa a la lavadora. ¿Qué hacer? ¿Ya? Y le decía, espérame, Aarón. Entonces Aarón tenía que esperar. Y cuando yo determinaba el tiempo, siendo muy honesta, muchas veces el Espíritu Santo me decía, ahora. Muchas veces el Espíritu Santo me decía, no vayas todavía. Porque te está diciendo que lo entendió, pero no lo entendió. Manipulación. Entonces ahí el Espíritu Santo me fue literalmente revelando la importancia de moldear ese corazón con respecto a la paciencia. Los chicos de hoy son impacientes, ¿no? Completamente. Instantáneos, la palabra. Todo lo quieren para ayer. Ahora, sí, pues, porque estamos viviendo ese mundo. Todo instantáneo. Qué atroz. ¿Cuán importante es desarrollar el fruto del Espíritu en los chicos? Que todo es a través del amor. El amor los va a llenar de alegría. Porque ese es el fruto del Espíritu. Claro. El amor te llena de gozo. El gozo trae como consecuencia la paz. La paz te lleva a la benignidad, ¿no? A que tú desarrolles un buen comportamiento, ¿no? Un buen Correcto. lenguaje. La benignidad, ¿a qué te lleva? A la bondad, a dar. ¿Cuán importante es enseñarle a un niño a dar? A que se desprenda. Corazón generoso. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que son parámetros para los adultos. No. Son para los niños. Y mientras más temprano lo aprendan, es mucho mejor. Entonces, esa es la guía que debemos darle a nuestros hijos. Entender qué es lo que significa criar. ¿Qué es la crianza? Hemos escuchado tanto de crianza respetuosa, claro, pero la crianza que debemos buscar es la crianza bíblica. Esa es la crianza. Esa es la crianza que nuestros hijos necesitan y que a nosotros también nos da paz. Porque nosotros Aleluya. también como padres debemos tener paz. De que lo que estamos haciendo está bien, es lo correcto. Porque hay tantas corrientes, tantas tendencias que también como papás nos confundimos. Nos dicen una cosa, nos dicen otra, un libro dice algo, otro. Es la palabra la que es certera. Es ahí donde tenemos que buscar esa fuente de agua viva, que también nos ayuda como Aleluya. padres. Amo esa fuente de agua viva. Dice textual que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas congregaciones están secas? ¿Cuántos niños aborrecen a Cristo? Porque tuvieron padres legalistas. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué tus hijos no quieren a Cristo? Te lo tienes que preguntar, papá. Te lo tienes que preguntar, mamá. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Por qué mis hijos no quieren mi fe? ¿Será que estás viviendo una religión? No nos confronta tanto, Sandrita, porque finalmente estamos llamados a mostrarles a Jesús a nuestros hijos. A mostrarles a Modelo. Jesús. Ser modelo y ser un modelo consecuente. Esa es la palabra. Que lo que sale de nuestra boca sea lo que hacemos. Textual. Que nuestros hijos se transforman en nuestros jueces. Hay un hombre de Dios, que obviamente italiano, que conversaba con los animales. ¿Saben de quién estoy hablando? Don Francisco. Su nombre real no era Francisco. No. Ese es el nombre que le dio el lugar donde él se congregaba. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos que ser respetuosos. Amén. Francisco de Asís. Amo su vida. Amo el diálogo que él tenía con el Padre. Dice la leyenda, dice que la gente subía donde él vivía en Italia, en el convento donde él estaba, y que la gente subía al mediodía, porque al mediodía ellos daban comida a los pobres, y al mediodía él era quien lavaba la loza, pero su rostro resplandecía, y la gente iba solo para ver el sol brillar en la cara de este muchacho. Y Francisco de Asís decía así: predica el evangelio en todo tiempo, y si es necesario, utiliza las palabras. Cuán importante es que los padres prediquemos el evangelio en casa sin palabras. Amén. Con los hechos. Cuando yo no entro en mis horarios, sabemos que
que la palabra nos enseña a través del capítulo 20 del libro de Mateo, que Dios tiene 8 horarios cada 3 horas, donde se abren las cortes celestiales y donde nosotros podemos entrar de lleno con nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, y ponerle cara al fiscal, que es el acusador, el miserable, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, y vamos al trono del Padre, ¿verdad? Donde el anciano de días, y peleamos nuestras causas. Eso debe saberlo todo cristiano. Amén. Es bíblico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vamos allí, cuando nosotros entendemos eso, nosotros sin darnos cuenta le vamos enseñando a nuestra familia el código real. Porque la Biblia tiene códigos reales. Ha sido glorioso tenerlas y ya creo que estamos a 3-4 minutos de terminar el programa. Tienen que volver. Al igual que las otras chicas también tienen que volver. Este es mi grupo de amigos, chiquillos. Yo los quiero empapar de la riqueza que Dios me ha entregado. Y de verdad, Dios me ha entregado esta riqueza. ¿Y sabes cómo las conocí? Orando. Yo te digo algo, en el nombre de Jesús de Nazaret, conocí a Cristo a los 21 años de edad y vivo por fe desde esa edad. Y todo lo que necesito, sea espiritual, emocional, físico, lo pido en oración. Ve al secreto, entra en el tribunal y papá te conecta. Pongámonos de pie. Amén. Él te da las conexiones divinas. Vamos a mirar a la pantalla acá. Vamos a mirar a la cámara número 3. Dale un mensaje de unos 30 segundos a quien te está mirando, André. Solo poner nuestros ojos en Jesús en todo. En cada área de nuestra vida, Él es quien nos guía, nos orienta, nos sostiene, nos levanta. Y gratitud eterna a Él por la familia que me ha dado, por mis hijos, por mi esposo. Gloria a Dios. Y por la amistad que ha traído a mi vida. Amén. ¿Vivita? Con respecto a la amistad, también es tan importante, Dios es tan bueno, que si te falta alguna amiga, algún amigo, pídeselo al Señor. Él lo da y en abundancia. Amén. La unidad es tan importante en la familia, en la iglesia. Oh, gloria. Eso es lo que nos lleva. Somos piedras vivas y estando juntos trae fuego. El fuego de Dios, enciende el fuego. Enciende Amén. el fuego. Amén. Por la mañana y por la tarde no puede faltar el fuego, declara la palabra en el libro de Éxodo. Amén. En Levíticos es categórico. Es categórico. Y en la versión arameo-español, la Biblia Pechita, en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, te enseña que cada 3 horas debes encender el fuego en el altar en tu hogar. Y tendrás una familia gozosa, llena de gloria, llena de victoria, y vivirás de poder en poder en poder. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Esto ha sido el programa Día a Día, la casa del Dios vivo, tu casa. Visítanos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y por favor, congrégate, porque aquí es un mandamiento, no es opcional. Amén. Chao, chao. Bendiciones.